Bienvenido a Mente Zen. Érase una vez un hombre muy infeliz que se acercó a un monje budista y le dijo: «Estoy muy descontento con mi vida. No puedo mantener felices a mi mujer, a mis hijos, ni a mi familia. Ni siquiera puedo hacer nada por mí mismo. A veces incluso pienso en poner fin a mi vida. Usted practica mucho la meditación y la penitencia. ¿Puedes mostrarme una salida a mis tiempos difíciles? Estoy pasando por una fase terrible. E incluso, organizar 2 comidas al día se ha vuelto muy difícil para mí. Por favor, dígame cómo mantenerme vivo en esos momentos y cómo hacer feliz a mi familia. Por favor, deme algún consejo sencillo que pueda entender fácilmente porque no soy muy culta. Si me habla en términos filosóficos profundos, puede que no lo entienda». Al oír esto, el monje budista sonrió y dijo: «Puedes hacer una cosa». El monje budista señaló hacia una colina alta y dijo: «En esa colina hay un templo, y cerca de ese templo hay un hormiguero donde viven miles de hormigas. Puede sonarte extraño, pero esas hormigas estropean el suelo del templo y disminuyen la fertilidad de la tierra, lo que impide que crezcan allí árboles o hierba. Haz una cosa por mí y responderé a tus preguntas durante 7 días. Ve a esa colina todos los días y destruye ese hormiguero. Destrúyelo. Cada vez que veas un hormiguero alrededor del templo, destrúyelo. Pero recuerda que ninguna hormiga debe morir mientras destruyes su hogar». El hombre, tratando de comprender esto, abandonó el lugar. No entendía muy bien por qué el monje budista le pedía que hiciera tal cosa. Se preguntó si el monje budista estaba siendo injusto con las hormigas, destruyendo sus hogares y haciéndoles daño. Pero siguiendo las palabras del monje budista, comenzó a ir a la colina al día siguiente. Cuando llegó a la colina el primer día, vio a muchas hormigas recogiendo comida, caminando en fila y cargando pequeños granos para guardarlos en su casa. Al ver esto, el corazón del hombre se debilitó. Pensó: «Estas hormigas están trabajando muy duro para llenar su casa, y si la destruyo, se sentirán fatal». Pero entonces recordó las palabras del monje budista y empezó a romper el hormiguero. Pronto se desató el caos entre las hormigas. Empezaron a correr de un lado a otro intentando salvarse. La fila en la que caminaban se rompió y se dispersaron. En poco tiempo, el hormiguero quedó destruido y todas las hormigas huyeron a esconderse. Después de hacer esto, el hombre volvió a casa con el corazón encogido. Estaba preocupado, triste y lleno de pesar. Aquella noche, tumbado en la cama, pensó: «El hormiguero ya está destruido, así que, ¿para qué volver allí? El monje budista me pidió que destruyera el hormiguero, cosa que he hecho». Pero después de pensarlo, decidió volver al día siguiente. Por la mañana temprano, regresó al hormiguero. Cuando llegó al lugar donde había destruido el hormiguero la mañana anterior, se sorprendió al ver que las hormigas habían reconstruido su hogar en el mismo sitio y ahora estaban de nuevo ocupadas recogiendo materiales para su hogar. Al ver esto, el hombre pensó que las hormigas eran tontas. Sabían que su casa había sido destruida ayer, pero la reconstruyeron en el mismo lugar. Al pensar esto, el hombre se rió, pero recordando las palabras del monje budista, empezó a destruir el hormiguero de nuevo. Una vez más, se desató el caos entre las hormigas y pronto su hogar quedó destruido de nuevo. Esta vez, sintiéndose algo satisfecho por haber destruido completamente el hogar, el hombre pensó: «Ahora las hormigas no podrán reconstruir su hogar aquí». Así que, antes de marcharse, vertió agua fría en el lugar para asegurarse de que las hormigas no pudieran reconstruir allí su hogar. Una vez terminada su tarea, el hombre volvió a casa, pero esta vez estaba más preocupado que antes. Pensó: ¿está haciendo lo correcto el monje budista al obligarme a destruir el hogar de las hormigas? ¿Es propio de un hombre santo destruir la casa de alguien? ¿Y si el monje budista no es santo en absoluto? ¿Y si solo me está engañando? Pero resolvió completar la tarea primero y luego averiguar por qué el monje budista le estaba obligando a hacer esto. Con este pensamiento,
Se durmió. A la mañana siguiente, partió de nuevo hacia la colina. Cuando llegó al lugar donde había destruido la casa de las hormigas, se alegró de ver que allí no había ningún hormiguero y que todas las hormigas habían huido. Pensó, ¿qué sentido tiene venir aquí todos los días ahora que las hormigas han trasladado su hogar? Decidió ir directamente a ver al monje budista y contarle toda la historia. Cuando estaba a punto de dar media vuelta y dirigirse a la cabaña del monje budista, de repente vio otro hormiguero cerca. Las hormigas habían construido un nuevo hogar no lejos del anterior. El hombre pensó, quizá el monje budista sabía que las hormigas trasladarían su hogar, por eso me pidió que viniera aquí durante 7 días. Pensando esto, decidió destruir también el nuevo hormiguero. Cuando llegó allí, las hormigas estaban de nuevo ocupadas con su trabajo, recogiendo comida y almacenándola en su nuevo hogar. Todavía quedaban algunos granos en el lugar donde había sido destruido el viejo hormiguero, y las hormigas los estaban llevando a su nuevo hogar. De nuevo, el corazón del hombre se debilitó, porque él también era víctima de tiempos difíciles, y sintió compasión por las hormigas. Quería ayudarlas, pero en lugar de eso las estaba perjudicando. Sin embargo, recordando las palabras del monje budista, decidió destruir de nuevo el hormiguero. Esta vez tuvo mucho cuidado de no dañar a ninguna hormiga, como le había indicado el monje budista. Le llevó más tiempo destruir el hormiguero con sumo cuidado. Finalmente, destruyó el hormiguero. Pero esta vez estaba aún más triste, porque también había destruido su nuevo hogar. Se sintió como un diablo o un demonio al no permitir que las hormigas se asentaran en ningún sitio. Pero aún así, siguiendo las instrucciones del monje budista, regresó a casa con el corazón encogido. Esa noche, antes de dormir, pensó, soy un demonio, un diablo. Ni siquiera dejo que estas hormigas se instalen en ningún sitio. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué clase de monstruo soy? ¿Haciendo un trabajo tan cruel por orden de un poder superior? Pero a pesar de estos pensamientos, decidió ir de nuevo a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, volvió a la colina y se encontró con que las hormigas habían construido otro nuevo hogar en un lugar diferente. Esta vez trabajaban con más energía, pues habían construido una casa más grande de la noche a la mañana y volvían a estar ocupadas recolectando comida. Al ver esto, el hombre pensó, ¿de qué clase de criaturas están hechas estas hormigas? Intento ahuyentarlas, pero ellas vuelven a construir su casa en el mismo sitio. ¿No saben que nunca las dejaré instalarse aquí? Las hormigas son tan pequeñas, pero se niegan a rendirse. ¡Qué maravilla! Y esta vez, furioso, empezó a destruir de nuevo el hormiguero. Pero en su furia, algunas hormigas fueron aplastadas bajo sus pies. Cuando se dio cuenta, su corazón se llenó de remordimiento. Se sintió como un monstruo por haber hecho daño a las hormigas, y las leyendas se marcharon llorando hacia su casa. Esa noche, antes de dormir, pensó, estoy siendo demasiado cruel con estas hormigas. No puedo seguir así. Así que a la mañana siguiente, cogió un poco de harina de su casa y se fue a la colina. Hoy sentía reverencia y compasión por las hormigas y quería ayudarlas. Cuando llegó a la colina, vio que las hormigas estaban ocupadas construyendo de nuevo su nuevo hogar. Con gran compasión, alimentó a las hormigas con la harina que había traído. Durante los 7 días siguientes, siguió haciendo lo mismo, yendo a la colina cada mañana y alimentando a las hormigas con sus propias manos. Al cabo de 7 días, el hombre se acercó al monje budista, cruzó las manos y le dijo, «Oh, monje budista, por favor, perdóname. He intentado con todas mis fuerzas destruir el hogar de las hormigas. La destruí, no una, sino 4 veces. Pero después de eso, no pude reunir la fuerza para destruirla de nuevo. Entiendo que no logré completar tu tarea y que, como resultado, puede que no me digas cómo salir de mis problemas. Pero eso ya no me importa. Creo que lo que hice estuvo bien, así que pido tu permiso para volver a casa. Por favor, permíteme volver a mi hogar».
Al oír esto, el monje budista sonrió y dijo: «Oh, hija mía, ¿a dónde vas? Quédate un rato, tómate un refresco y luego podrás marcharte». Al decir esto, el monje budista trajo agua para el hombre. Después de darle agua, el monje budista le preguntó: «Dime, ¿por qué no pudiste destruir la casa de las hormigas? Las hormigas son pequeñas y tú eres mucho más grande. Sin embargo, no pudiste destruir su pequeño hogar. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu poder?». En respuesta, el hombre dijo: «Oh monje budista, destruí la casa de las hormigas. Lo hice repetidamente. Incluso dañé a las hormigas en mi ira, pero el día que les hice daño, me di cuenta de por qué les hago daño, por qué les causo tanto dolor. A partir de ese día, dejé de hacerles daño y empecé a ayudarlas». Al oír esto, el monje budista dijo: «Esa es la lección que hay que aprender. Incluso una pequeña hormiga nos enseña sobre la vida. No te envié para que destruyeras el hogar de las hormigas. Te envié para que aprendieras algo de las hormigas. ¿Qué lección aprendiste de ellas? ¿Puedes contármela?». El hombre narró toda la historia. Después de oírla, el monje budista sonrió y dijo: «Hijo, la primera lección que hay que aprender de las hormigas es que, por muchas veces que intentaras destruir su hogar, por muchos intentos que hicieras, ellas seguían reconstruyendo su casa. Nunca se rindieron. Si se hubieran rendido, no las habrías encontrado allí. La vida es estar activo, pero los humanos a menudo nos rendimos después de fracasar. Una o dos veces nos desanimamos y dejamos de intentarlo. Y algunos llegan incluso a querer poner fin a sus vidas. Pero, ¿te has dado cuenta de que los animales nunca se quitan la vida? No importa lo hambrientos o tristes que estén, siempre siguen luchando por su vida. En cambio, los humanos nos rendimos ante la vida después de enfrentarnos a un poco de desesperación. La vida consiste en actuar. La vida es trabajar. Y la muerte es el descanso definitivo. Así que nunca dejes de trabajar antes de la muerte, porque después de la muerte, entrarás naturalmente en el descanso eterno. Entonces, ¿por qué dejar de trabajar antes? ¿Por qué desanimarse? Si se destruye una casa, intenta construir otra. Sigue intentándolo. Y como has visto con esas hormigas, los que siguen intentándolo nunca pierden. Las hormigas son mucho más pequeñas que tú, pero su espíritu es mucho más fuerte y decidido. A pesar de que su hogar fue destruido repetidamente, nunca se rindieron. La segunda lección es que siempre que nos enfrentamos a momentos difíciles, pensamos que el tiempo nunca pasará, que arruinará nuestras vidas y nunca nos dejará vivir. Estos pensamientos, estas ideas que no tienen existencia real, son solo pensamientos y son los que nos entristecen el corazón. Por eso dejamos de intentarlo. Pero piénsalo, la naturaleza seguirá haciéndonos daño repetidamente. ¿Pero durante cuánto tiempo? Si seguimos levantándonos e intentándolo de nuevo, incluso la naturaleza acabará por inclinarse ante nosotros y volverse misericordiosa. Y un día nos dará todo lo que siempre hemos deseado. Tú mismo lo has visto. Fuiste a destruir a las hormigas, pero después empezaste a alimentarlas con grano y harina. Te volviste misericordioso con ellas. ¿Por qué? Porque viste que las hormigas nunca se rindieron. Del mismo modo, si nunca te rindes en tu vida, un día la naturaleza te dará todo lo que siempre quisiste. Así que recuerda estas dos lecciones. Sigue trabajando, y un día la naturaleza te recompensará por tus esfuerzos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.